Señoras y señores, buenos días. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL, Fundación para la Educación de Adultos, les da la bienvenida al Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar para testificar de este momento de singular importancia en el campo de la educación, la ciencia y la tecnología. En este evento contamos con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros que han venido a aportar con sus experiencias a este acto de singular valía. Vamos a iniciar el acto inaugural del primer encuentro internacional de las técnicas de la información y comunicación en la educación de adultos. Me complace en presentar a las personas que nos acompañan en la mesa directiva. Preside el padre Pedro Niño Calzada, director nacional del Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL. Nos acompaña también la licenciada Paola Cajo, delegada del señor ministro de Educación, el economista Augusto Espinosa. Bienvenida. Nos acompaña también el reverendo padre Miguel Herrera, sacerdote jesuita, delegado del padre Gilberto Freire, provincial de la Compañía de Jesús. Contamos con la presencia también del licenciado Carlos Vargas, director nacional de Fe y Alegría Ecuador. Está con nosotros también acompañándonos el ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, subdirector del Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL. Contamos con la presencia del doctor Arturo Aguayo Miller, rector de la Unidad Educativa José María Velas, perteneciente a IRFEYAL. Quisiera resaltar también la presencia de algunos de nuestros conferencistas que vienen del exterior. La señora Julia María Hidalgo de el ISER de Costa Rica. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Tenemos también presente al ingeniero Luis del Murio Cuellar, representante del CREFAL de México. Unaí Delgado Betancur, representante de Radio ECA de Las Palmas de Gran Canaria, España. Está con nosotros también la licenciada Paola Cajo, representante del Ministerio de Educación, como panelista también. Tenemos también al licenciado Andrés Larco de la Escuela Politécnica Nacional. Me parece que todavía no se hace presente. Para solemnizar este acto, les invito a ponerse de pie y a corear las notas del himno nacional.
Tengan la bondad de sentarse. Muchísimas gracias. Siguiendo con este acto solemne, quisiera invitar a la licenciada Paola Cajo, Directora Nacional de Educación Inconclusa, en representación del Ministerio de Educación, para que nos dé un saludo. Distinguidas autoridades, público presente. Para el Ministerio de Educación y para IRFEYAL es un honor desarrollar este tipo de eventos académicos. ¿Por qué razón? Y la importancia radica es que en la razón de ser de nuestra dirección es justamente la preparación de políticas educativas en beneficio de jóvenes y adultos. En ese sentido, este evento no va a ser el primero, al contrario, es uno de los muchos que tenemos planificados. Agradezco la presencia de los conferencistas a nivel internacional y a todos ustedes. En representación de nuestra máxima autoridad, el señor ministro Augusto Espinosa y el subsecretario de Educación especializada e inclusiva, Javier Ortiz, les damos la cordial bienvenida y esperamos que este evento sea de total éxito y que ustedes mantengan la presencia del Ministerio de Educación en este tipo de eventos siempre. Cuenten totalmente con nuestro apoyo. IRFEYAL para nosotros representa el baluarte de la educación, especialmente para los jóvenes y adultos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. El mensaje de la licenciada Paola Cajo. Seguidamente me gustaría invitar al reverendo padre Miguel Herrera, sacerdote jesuita, en representación del padre Gilberto Freire, provincial de la Compañía de Jesús, quien nos va a brindar un mensaje. Queridos congresistas, mi saludo para ustedes, bienvenidos a crecer, a ser mejores, a desarrollarnos, a quienes nos acompañan también con su presencia para enriquecernos, quienes están al frente y igualmente nos acompañan para el desarrollo de este evento. Soy delegado del delegado. El padre provincial en este momentico se encuentra en la congregación general, donde comparte con muchos otros provinciales del mundo entero. Nuestra máxima autoridad, la congregación general, está para buscar caminos, ver aquello que es lo que más sirve al hombre para poderlo acompañar, para poderlo ayudar. Son los retos que el mundo en la actualidad nos presenta y que la Compañía de Jesús a nivel mundial quiere descubrir. ¿Cuáles son los mejores caminos para poder ayudar a este hombre que somos nosotros? Y es lo que yo quisiera igualmente, en paralelo, decir a esta asamblea, a todos ustedes, que podamos encontrar los mejores caminos. Se dice, hay un proverbio la educación nunca es tarde para aprender. Yo diría, para todos nosotros, nunca es tarde para ser mejores. Nunca es tarde para implantar la justicia. Nunca es tarde para desarrollar y crecer. Nunca es tarde para darnos la mano. Nunca es tarde para ponernos al servicio de los demás.
Yo creo que esto en palabras puede sonar muy bonito y lo escuchamos tal vez muy seguidamente. Yo les invitaría a que esto podamos encarnar. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo uno de nosotros. Y entre nosotros, el más pequeño. Dice Pablo, no hizo alarde de ser Dios. Y él mismo lo decía, yo, el Señor y el Maestro, me he puesto a lavar los pies a ustedes. Nunca es tarde. Lavar también los pies a nuestros hermanos, sobre todo a aquellos que no han tenido la posibilidad, cualquiera sea la circunstancia, de poder crecer, desarrollar, ser mejores en el mundo. Estamos nosotros, invitados para ayudarles, para acompañarles, no para imponer, por favor, para ser servidores. Y si nosotros tuvimos la oportunidad de poder crecer, desarrollarnos, educarnos, pues es el momento de ponernos a servir y acompañar. Bienvenidos todos, de parte de la Compañía de Jesús, aquí en el Ecuador. Bienvenidos, que se sientan a gusto, bien, y que el Señor me los bendiga. Gracias de esas palabras sentidas del Padre Miguel Herrera. Seguidamente quiero invitarle al Padre Pedro Niño Calzada, sacerdote jesuita, quien dará la bienvenida a las autoridades y realizará la inauguración del primer encuentro internacional de las técnicas de la información y comunicación en la educación de adultos. Padre Niño. Queridos amigos, me vais a perdonar que no baje al podium porque me rompí en su día la cadera. No. Hay un refrán que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, digo que perdonad que no baje abajo porque me rompí en su día la cadera y ando patojo, aparte de que ya vamos haciéndonos cada vez más imposibilitados. Pero bueno, lo interesante es que estamos aquí en familia y sí merece la pena que hagamos una breve reflexión. Mirad, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFEYAL, nos ha convocado durante 2 jornadas para reflexionar y sacar conclusiones sobre el tema. Encuentro Internacional para estudiar las TIC en la educación de adultos. El tema, como veis, es sumamente interesante y con un horizonte muy amplio para que las personas de la clase popular, mujeres y hombres adultos, desarrollen sus capacidades intelectuales hasta el límite posible. La educación de las personas adultas es un tema en sí complicado por la implicación que las personas tienen en su normal decurrir. Sacar conclusiones fáciles no ayudan, pero renunciar a hacer realidad el crecimiento de las personas no solamente nos parece necesario, sino sobre todo nos parece muy justo. El adulto está encadenado a no disponer de tiempo, de medios económicos y de hacer sus deseos realidad, aparte naturalmente de sus temores
y sus vergüenzas. Y sin embargo, dada la velocidad con la que cambian las técnicas en el mundo, no podemos cruzarnos de brazos y simplemente detectar los problemas por las dificultades que éstas entrañan. Hace años el aprendizaje se situaba en la edad juvenil. Más tarde, la experiencia en el trabajo, en cualquier profesión, bastaba para situarse en la vida. Hace tiempo, para aprender sobre el conocimiento a la clase popular, le bastaban los principios básicos añadidos naturalmente a la práctica. Hoy, esto, mejor que nadie, ustedes lo saben, ya no es suficiente. El lenguaje cibernético es un instrumento necesario, aunque hay que decir también que no hay que endiosarlo o canonizarlo. Es un simple instrumento. Irfeyal piensa que ahora se requiere borrar la comunicación directa y el diálogo interpersonal. Hace años ha ocurrido en alguna nación del primer mundo en que la familia que tenía 6 miembros existía en la casa nada menos que 12 teléfonos, porque entre padres, hijos y ayudantes y familiares solo había comunicación telefónica y no presencial. En esta reunión queremos de algún modo reflexionar sobre estas herramientas para que estén al alcance de todos. Una tecnología que sea también asimilada por gente mayor, no prepararse para ir a la universidad, que bien creo que podrían ir por su preparación, pero que por motivos económicos o de tiempo o de ocupación no lo harán, pero que como en otros países sepan pensar, sepan opinar y dilucidar sobre los problemas de la sociedad en la que están inmersos, y que tengan un lenguaje para que soporte también la democracia. La democracia dice que es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero que con el voto de este pueblo, sean capaces de hacer evolucionar el concepto de la sociedad, de una sociedad que sea más justa, más equitativa y más armónica. De manera que, indudablemente, que estas exposiciones que van a realizar los expertos en las tecnologías nuevas, online, tienen que terminar en la ejecución práctica, así como cuando se usaba la antigua tecnología de juntar las letras. La práctica era que los alumnos pudieran leer, pudieran escribir y pudieran expresarse. Hay que pasar del puro reconocimiento de la necesidad de utilizar las tecnologías a concretar su utilización, para la cual debemos crear nuevas metodologías de aprendizaje y apropiarnos de las herramientas tecnológicas que soporten estos aprendizajes. Quiero decir que hay que buscar el aprendizaje para que sea práctico para la vida y el trabajo. Que nuestra reunión afiance estos nuevos horizontes a fin de encontrar el modo más eficaz, y que nuestros alumnos adultos no solamente desarrollen los músculos y la sensibilidad, sino también la capacidad para pensar, decir y hacer presentes este Ecuador en nuestro mundo. Señoras y señores, queridos amigos, gracias por vuestra asistencia. Esta reflexión entre todos, con la presencia con la que nos honran los compañeros de ECA España, de México CREFAL y la compañera de Costa Rica del ICER, pues esperamos que nos lleguen a buen puerto, así como la ayuda inestimable del Ministerio de Educación en Ecuador,
también la Universidad Técnica de Loja, la Escuela Politécnica Nacional, IRFEYAL y todos ustedes, y naturalmente el movimiento de educación popular integral llamado Fe y Alegría. Y muy especialmente quiero agradecer a la Universidad Andina que nos ha dado este cobijo. De manera que queda inaugurada esta reflexión y el agradecimiento de todo el Padre Niño y el equipo. Muchas gracias. Gracias a esas palabras sentidas del Padre Pedro Niño, les invito a ponerse de pie para finalizar el acto solemne con el himno a la ciudad. Muchísimas gracias, tengan la bondad de sentarse. El acto solemne ha terminado, agradecemos a las autoridades de la mesa directiva. En este momento vamos a leer un poquito la agenda para el día de hoy para poder comenzar con las conferencias. El día de hoy, después del acto de inauguración, tenemos la primera conferencia a cargo de Unai Delgado, de Radio ECA de España, quien nos va a hablar de la metodología ECA para la educación de adultos. A las 11:15 más o menos, 11:15, 11:20, tendremos las preguntas sobre esta conferencia. Luego, a las 11:45, tendremos un refrigerio. El refrigerio lo tendremos en la parte de afuera, en el lado derecho. A las 12:15 volvemos a esta sala. Tenemos la segunda conferencia de Unai Delgado, experiencias de ECA en la aplicación de las TICs en la educación de adultos. A las 13 horas tendremos las preguntas que queramos hacer cada uno de nosotros. A las 13:30 tendremos el almuerzo. El almuerzo se va a dar en la cafetería de la universidad. Las chicas que están de protocolo les dirigirán a cada uno de ustedes al restaurante. A las 15 horas nos volveremos a ver y tendremos la conferencia a cargo de la licenciada Marta Agila, de la UTPL, experiencias en la aplicación de las TICs en la educación semipresencial y a distancia. A las 15:45 tendremos las preguntas del caso. A las 16:15 tendremos un refrigerio en el mismo lugar en el que vamos a tener el refrigerio de la mañana. Y a las 16:45 tendremos la conferencia a cargo de la licenciada Paola Cajo por parte del Ministerio de Educación
propuestas de educación virtual del Ministerio de Educación en el Ecuador. A las 17:30 tendremos las preguntas y a las 18 horas se cerrará la jornada del día de hoy. Una indicación más, en cada uno de sus identificadores tenemos unos 3 tickets que son para el refrigerio de la mañana y la tarde y para el almuerzo. Entonces, queridos amigos, vamos a comenzar dando la bienvenida. Quisiera dar la bienvenida ya. ¿Estás lista, Unai? Bien. Quisiera dar la bienvenida a Unai Delgado Betancourt. Como quieras tú. Unai Delgado Betancourt viene de Radio ECA, es máster en formación de profesorado en orientación educativa, es docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, actualmente es profesor docente del equipo de innovación en Radio ECA y miembro de la Subdirección de Innovación y Sistemas Educativos. Participa también en el desarrollo de la nueva plataforma educativa y responsable de la implantación e implementación de la diversidad funcional en Radio ECA. Queremos agradecer y dar la bienvenida a Unai Delgado Betancourt de Radio ECA España. Bienvenido, muchísimas gracias y queda con ustedes. Gracias. Según establece los principios de primacía y recencia, solemos atender a quedarnos con aquella información que está en el principio de un discurso y en el final. Es por ello que cuando planteaba estas conferencias tenía claro que quería empezar agradeciendo a los componentes de esta mesa que nos han introducido. Creo que hablo en nombre también de mis compañeros y compañeras cuando digo que el honor es nuestro, o sea que el agradecimiento es mutuo. Y agradecer ya de antemano tanto a los asistentes como a los compañeros la atención prestada y el enriquecimiento del que podremos disfrutar durante esta jornada. Como bien han introducido, voy a compartir con ustedes 2 ponencias, las cuales no son independientes. Realmente podríamos decir que una compenetra a la otra. Y en este lugar comenzaríamos con la metodología ECA, en la educación de personas adultas. Hoy haremos un breve repaso a la metodología ECA, cómo nace, cómo evoluciona y cómo se encuentra actualmente, para que posteriormente veamos por qué hemos aplicado las TIC y la manera de la que hemos hecho. Bien, les voy a mostrar en primer lugar un índice, ¿vale?, para que podamos situarnos en todos y cada uno de los momentos. Como he introducido, voy a explicar un poco quiénes somos, cuál es nuestra metodología. Para ello es necesario conocer cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Hablaremos de las alianzas, porque no se entiende Radio ECA si no se entiende como la conclusión de una serie de alianzas, como veremos. Ya nos meteremos de lleno en el tema viendo cuál es nuestro sistema. Y la oferta formativa. Esta sería la primera parte de esta primera ponencia. Pero bueno, luego hablaremos de la implantación del sistema, porque tiene que tener una correlación para con los alumnos y para con el profesorado. Es por ello que destacaremos 2 elementos. Al profesorado, como uno de los pilares que lo sostienen, y nuestra red de centros, muy relacionado, porque es una característica intrínseca, con las alianzas que establecemos. Veremos el contexto, es decir, cómo nace Radio ECA, cómo se extrapola, a dónde, por qué y cuándo. Es muy importante conocer el contexto para ello. El perfil de nuestro alumnado, que ya anticipo que ha cambiado muchísimo en estos 52 años de historia. Veremos finalmente la ECA hoy y les dejaré con un pequeño desequilibrio cognitivo para irnos al refrigerio avanzando cuál es la ECA del futuro, cuáles son nuestros nuevos retos. Bueno, pues empiezo. A mí me gusta hacer las conferencias, ya que además estamos hablando sobre las TIC, lo que yo denomino una wikiconferencia o e-conferencia, porque quiero que todos participemos, que todos aportemos. Ya he ido apuntando palabras del Padre Niño, de Paola Cajo, para construir juntos lo que es la conferencia de hoy. Y lo primero es, ¿qué es ECA? Bueno, podríamos vaticinar que es educación de adultos, algo evidente, que además está relacionado con los TIC, si no, ¿cómo estaríamos aquí? Pero también hablamos que no es dentro del grupo de adultos, hay que diferenciar según número de edad y género, porque esto va a determinar el perfil del alumnado y eso es muy importante. Hablaremos también de la aplicación, es decir, las TIC, que ya nosotros denominamos TAC, ya no son las tecnologías de la información y la comunicación, son las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, es decir, cómo las aplicamos a nuestro contexto educativo.
Haremos un pequeño guiño a cómo nos ha favorecido las nuevas tecnologías, las TIC, esa evolución de concepto, para hacer una escuela inclusiva, un centro inclusivo que atienda a la diversidad funcional. Y finalizaremos, ahondaremos un poquito, si bien luego en el turno de pregunta quieren, podemos profundizar un poquito más en cómo nos ha permitido avanzar y qué tipología dentro de la diversidad funcional, porque también es cierto que no hemos conseguido de momento que responda a todas las características. Y además avanzaremos en la segunda ponencia, por eso digo, ¿hacia dónde vamos? Quizás hacia el tutor 3.0, el mentor 3.0. ¿Es lo que se espera? Vamos a averiguarlo. Radio ECA es una institución sin ánimo de lucro y un centro autorizado para la educación de personas adultas. ECA nace con la tecnología y lo ponemos además en reverencia porque la tecnología del momento, hace 52 años, era la radio. El concepto va evolucionando, hablamos de tecnología, nueva tecnología, las TIC, pasamos a las TAC. Yo no sé si lo siguiente será el CCI o será un DNI, pero seguiremos ahondando en este concepto que va a evolucionar como evoluciona la propia educación. Por tanto, es importante, que es inherente a nosotros el apoyarnos en las TIC para conseguir nuestros objetivos. Como ya he dicho, nace el 15 de febrero de 1965, estamos cerca de cumplir los 52 años, y es un sistema propio de enseñanza. Cuando surge precisamente de manera original y única para atender a las necesidades exclusivas de aquella población. Nuestra misión es llevar la mejor formación posible al mayor número de personas posible, sobre todo atendiendo a aquellos que por distintos factores socioeconómicos presenten mayor necesidad. Esto es muy importante para nosotros porque a cierre del último curso, cerca del 38% de nuestro alumnado tenía necesidades para ser becado. Y esto ya veremos que tiene una correlación directa con el acceso a las TIC. Los dispositivos de los que pueden utilizar o no. Gracias. Y nuestra visión es promocionar una educación de calidad, como ya se introdujo desde el Ministerio, a lo largo de toda la vida. El hecho de ser adultos no significa que no se tengan los conocimientos necesarios. Al contrario, además formamos parte de una profesión que nos obliga de manera vocacional a estar en continuo reciclaje. Tenemos que estar formándonos a lo largo de toda la vida. Comentaba ayer con los compañeros que yo no me imagino a alguien que se sienta en la consulta de un médico o una doctora y que vea que el último diploma que figura en la pared es de 1984. Yo me levantaría y me voy. La medicina ha avanzado mucho. ¿Se imaginan si entraran a un aula y dijeran, este docente o esta docente no ha hecho nada desde 1984? Es una reflexión, como apuntaba el padre niño, que tenemos que ir haciendo también nosotros mismos. Queremos incluirla, pero ¿estamos preparados para las TIC? Lo iremos viendo. Y además de ahí, esta importancia de un alto grado de innovación pedagógica, porque nos vamos a apoyar en la tecnología. No es que nos vaya a sustituir o que sea la panacea, como algunas corrientes apuntan. Nos sirve para elaborar nuestra función. Alianzas. ¿Por qué alianzas? Radio ECA no nace sola. Cree desde su comienzo en el movimiento asociativo. Es necesario entidades, personal, voluntariado. De hecho, nace a partir de 5 profesionales que dedicaban su tiempo libre para ello. La difusión, la orografía de las Islas Canarias, donde surge, lo implica. Por tanto, para nosotros era importante destacar la importancia de las alianzas. No somos nadie cuando estamos solos, somos muchos. Es por ello que Radio ECA es una fundación constituida en alianza. Es decir, cuando surge ya es una fundación constituida desde la administración pública, el gobierno español, el gobierno canario, entidades de la sociedad civil, como es la Compañía de Jesús, distintas entidades bancarias, distintas entidades privadas. Tenemos también la comunidad educativa, es decir, no somos nadie sin el alumnado, sin el profesorado, sin los voluntarios con los que contamos. Y por último también instituciones privadas, que a través, por ejemplo, desde la responsabilidad social corporativa o desde el propio voluntariado de sus expertos, nos ayudan a mejorar y a crecer. ¿Por qué esta imagen? Para nosotros era importante recalcar y reincidir que somos un sistema compuesto por distintos engranajes en que realmente el volumen o la dimensión de cada uno de ellos no es importante. Lo que sí es importante es que si todos nos giramos en el mismo sentido, no se avanza. Necesitamos a la institución pública, necesitamos la comunidad educativa con todos y cada uno de sus miembros, la administración pública, como ya he dicho, la institución privada y la sociedad civil. Si no, ¿se puede avanzar? Sí, pero no al ritmo que a todos nos gustaría. Y esto es muy importante. ¿Cómo es nuestro sistema? ¿Cómo surge ese sistema? Pues tiene 3 patas. La primera es el material didáctico, los esquemas. La segunda es la acción tutorial, que ya iremos viendo y profundizando. Y por último, la clase en audio. Fíjense que no hemos dicho la clase radiofónica,
porque ya nos estaríamos quedando obsoletos. La clase ya no es solo radiofónica, es por tanto una clase de audio. ¿Cómo es ese material? Ese material es lo que denominamos un esquema que tampoco se ha quedado atrás, pero tiene unas características que han perdurado en el tiempo. El texto se distribuye de manera llamativa a través de los focos de atención visuales que tiene el alumno. Sabemos que por estudios, por ejemplo, si tuviéramos un láser en el centro de nuestra visión, se focaliza hacia determinados puntos. Eso se tiene en cuenta a la hora de elaborar el esquema. Son muy iconográficos y se deben cumplimentar con la clase de audio. Estos esquemas ya no están solo a nivel escrito, están también en un PDF accesible y editable. Vamos adaptando, seguimos evolucionando. Esa acción tutorial, aunque de esta manera hemos puesto una imagen presencial, ya no es así. También tenemos que evolucionar hacia una acción tutorial asíncrona que se ajuste a las necesidades de tiempo y formación de cada uno de nuestros alumnos. Y la clase en audio. La clase en audio tiene una serie de características. Ahí ven la figura del compañero y la compañera porque tenemos una voz masculina y femenina para que los agudos y los contrastes permitan el mantenimiento de la atención. Vamos a profundizar ahora en cada una de las patas de este sistema. Y ya avanzó que, como no, tenemos que caminar hacia las LMS, los sistemas de gestión del aprendizaje, como es Moodle en este caso, posiblemente la más aceptada a nivel mundial, aunque hay otras de open source que puede cada uno elaborar y preparar para su propia institución, pero es la más aceptada. Hablábamos en primer lugar del material didáctico. Bueno, contiene una información básica. Es cierto que va a estar en ninguno de los tres sistemas, ninguna de las tres patas del sistema se entiende por sí solo. Toda la información que se imparte a través de la clase de audio está contenida en el esquema. No. Al igual que cuando estamos en cualquier clase tomamos una serie de apuntes de los profesionales que están departiendo la tutoría, en este caso también es así. Lo que tiene es la información básica para adquirir aquellos objetivos específicos y generales que nos hemos marcado en función de si estamos estudiando matemáticas, lenguaje o idioma. Sirve de soporte, como ya establecido, a la clase grabada, no se entendería uno sin el otro, y además presenta el contenido de una forma organizada y atractiva. Al principio, por ejemplo, en la propia evolución necesitamos una iconografía, que luego, como presentaré para la diversidad funcional, por ejemplo, también ha ido evolucionando. No nos sirve de nada colocar una imagen si no colocamos un pequeño pie. ¿Y para qué es necesario un pequeño pie en la imagen? Bueno, pues para que aquel alumnado o población con discapacidad visual que utilice un lector de pantalla pueda saber qué es lo que se representa en esta imagen. Este es un ejemplo de un esquema, en este caso de idiomas. Lo ven muy sencillo, en la imagen ya nos indica muchísimo, una pequeña cita en la parte superior y el texto a complementar en la parte inferior. La clase grabada. Bueno, va mucho más allá del concepto convencional de clase, como ya les decía, los propios compañeros y compañeras enriquecen, al igual que hacemos de manera presencial o de manera virtual en cualquiera de nuestras tutorías. Es dinámico, es ágil. Verán, si han tenido la oportunidad de escuchar alguna de nuestras clases, que no son perfectas. Se puede escuchar alguna respiración demasiado profunda, se escucha un perdón, porque debe ser natural, no es una clase que se para. Se podría hacer en postproducción, por supuesto, pero se busca esa cercanía que buscamos en el aula, la naturalidad. Por eso su dinámica ágil y concisa. El porqué de la figura masculina y femenina ya lo establecido, es para sostener la información y la atención del alumnado. La clase como mínimo tiene 26 minutos 15 segundos y un máximo de 29:45. A lo largo de estos 52 años hemos ido estudiando para establecer cuáles son estos mínimos y máximos de tiempo y se va baremando dentro del esquema en los focos de atención que queremos recoger, ¿vale? Para que así lo tengan. Además, cada cuadernillo pues puede tener unas notas o un índice, por tanto no son realmente 29 minutos de clase, por así decirlo. Hay un saludo, un recordatorio, un resumen de la clase final, de la siguiente. La acción tutorial. Bueno, lo hemos definido de manera genérica como el momento de interacción entre el alumno o la alumna con su tutor o tutora. Ya no es presencial, ya no es síncrono, es asíncrono completamente y veremos distintas tipologías en función no solo de dónde nos encontremos, sino de nuestro alumnado. Pero nos permite dar respuesta a la diversidad del alumno y a las nuevas demandas de la sociedad. Es decir, la tutoría no es obligatoria y es importante desde el inicio, lo que nosotros denominamos una reunión cero, que el alumno y la alumna asuma que no es una clase magistral. Si no hemos escuchado y rellenado los esquemas con anterioridad, vamos a ir a contracorriente en la clase. Por supuesto que se puede corregir una duda generalizada cuando llegamos al centro y nos establecen, a pesar de escucharlo, a pesar de revisar las notas, ampliar información no nos ha quedado claro.
Por supuesto, para eso está la figura del tutor o la tutora, pero es indispensable que las tres se retroalimenten, si no, se pierde el enriquecimiento del sistema. Está establecido para que sea una tutoría, que además, importante, no es obligatoria. Ya les iba anticipando que la tutoría no es solo presencial. Aquí tenemos una aplicación, como es el Big Blue Button, que nos permite hacer una tutoría, en este caso es la compañera, realizándola a través de la plataforma ECA Online, ya profundizaremos en la segunda ponencia, en la que la realiza de manera síncrona, porque en aquel momento se convocó al alumnado, pero que luego queda colgada en la plataforma, para que cada uno pueda interactuar, escucharla, repetirla, distinta velocidad y mandar la tutoría, bien por el foro individual o por el foro colectivo, para que la docente le responda. Vamos dando pinceladas de cómo surge el sistema y cómo está a día de hoy. Esta es nuestra oferta formativa. Como verán, he cogido una captura de pantalla de nuestra web, porque la web ha evolucionado muchísimo. Es una web limpia, intuitiva, no tiene zonas oscuras, que es lo que se denomina aquellas zonas problemáticas para las personas con diversidad funcional. Y la oferta formativa de Radio ECA abarca más de 400 acciones formativas. En función de cómo las englobemos y cómo las encuadremos, podremos obtener un título o una certificación distinta. ¿Vale? Pero es importante. Esta oferta formativa la vamos a dividir en educación formal, que es las titulaciones oficiales, es como surge esta institución, para obtener o bien la titulación mínima en España, que es el graduado en educación secundaria, el bachillerato, el nivel superior que presentamos, que es la formación profesional del sistema educativo, podemos decir que es el homólogo previo a la universidad, y por último los certificados de profesionalidad. En un segundo lado tenemos la educación no formal, que es una certificación que puede ser propia o externa. ¿Y cómo que externa? Recuerdan que ya les dije con anterioridad la importancia de las alianzas. Bueno, pues a través de proyectos de manera conjunta, si consideramos que no tenemos a los profesionales para dar, por ejemplo, un curso de atención a personas en el cuidado del Alzheimer, pues a través del Colegio de Médicos nos ponemos en conjunto, trabajamos, elaboramos un proyecto y la certificación final del alumnado tendrá el reconocimiento tanto de Radio ECA como del Colegio Oficial de Médicos. De ahí la importancia. Pero bueno, ¿cómo se implanta? Ya hemos dicho cómo es el sistema, que lo compone, cuándo surge, pero ahora viene lo interesante, cómo se implantó y cómo se mantiene actualmente, porque son 52 años. El pilar fundamental, y aquí hago un guiño a mis compañeros y compañeras, es el profesorado. Sin ellos, sin nosotros, el sistema no llega. Tengan en cuenta que hablamos, y coincidimos seguramente con muchos de los profesionales y profesionales que se encuentran hoy, en un medio diversificado, en 3 continentes, con características completamente distintas, y si todos y cada uno de los que conformamos la institución vamos con un discurso distinto, no llegamos. Una cosa es la libertad de cátedra y cómo impartimos docencia en el aula, pero el mensaje, esa misión y esa visión debe ser compartida. Por tanto, la implantación, uno de sus ejes centrales es el profesorado. Bueno, el perfil de nuestro profesorado tiene una característica común y es la polivalencia. El profesorado es el encargado de llevar el material a los centros, realizar un inventariado del mismo, impartir la docencia, prepararla. Hablamos de acciones formativas que abarcan ciencias, letras, alfabetización, otras específicas para romper la brecha digital. Y además, él no solo sostiene las alianzas, sino que debe establecer algunas nuevas con el entorno. Porque no es lo mismo las características que podemos presentar en el norte de España, que quizás en el sur de Ecuador, que en Marruecos, donde también tenemos presencia. Por tanto, es necesario adaptarnos a la situación en la que estamos. Y por último, la red de centros. Esto es muy importante y es el fundamento de nuestra alianza, que para hacer una idea cogemos este mapa. Surgimos en 1965 en las Islas Canarias, pero actualmente tenemos presencia en Península en 5 delegaciones distintas. Además, hemos extrapolado nuestra metodología a 4 lugares específicos en África, 5, perdón, y en 14 países o colaboraciones en Sudamérica. Esto nos da una imagen global de cómo nos tenemos que adaptar. La metodología sigue en estado puro, pero la adaptación del profesional que la lleva a cabo es completamente distinta. Si no existe una comunicación, si no existe una retroalimentación en todos y cada uno de estos puntos, no existiríamos. Es por ello que la red de centros es primordial para nosotros. Otro detalle importante a tener en cuenta es que los lugares en los que se imparten tutoría, podríamos decir que en un 97% de los casos, no son propios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues que yo me puedo presentar en Madrid, en el centro, en la propia capital, y tengo un centro de orientación en el que cuento con una pizarra digital, cuento con un ordenador que me lo facilita el centro, y sin embargo luego me voy a impartir, como tenemos en Sevilla,
una asociación de vecinos del pueblo gitano en el que contamos con la pizarra y con la tiza. La cosa cambia, como verán, ya es distinto. No cambia la metodología, no cambia la clase grabada, pero sí cómo la implantamos. Es muy importante tener este perfil de adaptación y polivalencia. El trabajo en red. Desde nuestro centro de orientación, que partimos de la base que no es propio en la mayoría de los casos, con los pros y contras que ello conlleva, para que hagas una imagen, solo he tratado de resumir, vamos a hacer un recorrido como si nos encontráramos en un reloj. A las 12 en punto hablo de la diversidad funcional. Somos expertos en educación, pero no nos consideramos ni pretendíamos ser expertos para atender a la diversidad funcional en todas y cada una de sus capacidades. Por ello, necesitamos de la Organización Nacional de Españoles Ciegos, necesitamos de la Fundación Canaria de la Persona Sorda para establecer una alianza. Nosotros les decíamos, consideramos que tenemos un sistema que les puede ayudar. ¿Es correcto? ¿Qué necesita? No podríamos ir desde nuestro punto de vista diciendo, tenemos muy claro que lo que usted necesita es esto. Eso es un error. Si no hacemos partícipe al alumnado, a la organización que colabora con nosotros en un sistema horizontal, establecemos un sistema jerárquico, los resultados en estos 52 años no son los que esperamos. ¿Vale? Siempre colaboración y alianza. Hablamos, por ejemplo, de drogodependientes, inmigrantes, hablamos del colectivo de mujeres. Cuando surge Radio ECA, ya veremos que el perfil del alumnado ha ido variando. Contábamos prácticamente con un 80% de mujeres, que no siempre podían asistir al centro, porque a su marido no le hacía mucha gracia aquello de que impartiera la clase un hombre. Es para que vayamos asentándonos de lo que recogimos en un inicio y lo que va adaptando. Es muy importante. Hablamos luego de la familia y la comunidad educativa. No sé si ustedes tienen esta misma percepción, pero cuando yo empezaba a estudiar, yo iba a casa y tenía a lo mejor alguna crítica que realizar a mi docente, y lo primero que me respondía mi padre es, algo habrás hecho. Por detrás ponía los puntos sobre las sillas y establecía, pero ellos tenían muy claro que había un equipo, que era la familia y la escuela. Este binomio se ha roto un poco dentro de la comunidad educativa, en la que se ha no devaluado, pero sí no se tiene la misma consideración del docente o la docente. Hay algunos que recuerdan la figura del maestro por encima de la del docente, y es muy importante que la comunidad educativa persigamos el mismo fin, y está compuesta por todos y cada uno, por supuesto también por las instituciones públicas que nos apoyan. Es también importante los proyectos, uno, por ejemplo, como la Caixa, con las organizaciones para desempleo. En España registramos actualmente 6 millones de parados. Ya veremos el porcentaje de los mismos que no tienen la formación mínima. Por tanto, el trabajo en red para nosotros es importantísimo, si no, no llegaríamos. Hablamos del contexto y evocamos esta imagen por varias cosas. Parece una imagen frondosa, en la que todo va bien, ¿verdad? Parece algo idílico. Pero bueno, también queremos hacer ese mensaje de que no limites que no se limite la imagen al bosque, ¿verdad? Hay que ver un poquito más allá de lo que hay detrás. Nuestro contexto nos va a determinar. Cuando nos planteamos extrapolar nuestro sistema, es necesario conocer cuál es el macroentorno y el microentorno. Podemos llegar a algo tan sencillo, bueno, estamos hablando de las TIC. En las Islas Canarias, comentaba con los compañeros, solo en las Islas Capitalinas se alcanza un 87% en la que la red de conexión llega a todos y cada uno de los puntos. Hay algunos puntos en los que no. Estableces un sistema perfecto, la plataforma, conexión, una aplicación para el móvil, y luego no llega. Luego el problema de orografía de la propia zona en la que nos encuentra ya es una barrera importante. Por tanto, el contexto hay que analizarlo. Esta es la contextualización que nos encontramos a día de hoy en España. He tratado de trasladar los últimos datos, en este caso la EPA del segundo trimestre, por tanto hasta mayo-junio, en la que les decía 6 millones de parados. Lo cogí además con intención antes de entrar en verano, porque España y en concreto las Islas Canarias somos un país en el que el sector terciario es muy importante y mientras hay turistas disminuye el desempleo. Pero es un dato que vuelve a aumentar cuando saquen la EPA del cuarto trimestre. Por tanto, hablamos de cerca de 6 millones de parados, en el que más de la mitad no tiene la titulación mínima. Es imposible que formemos una sociedad con capacidad para el voto, para cambiar con inquietudes, cuando no tienen la formación mínima. Solo un tercio la tiene, que es la educación secundaria obligatoria. Ahí se limita, ahí se paran, y solo un 16% tiene estudios superiores. Son datos que nos hacen reflexionar bastante. Pero luego te encuentras con un contraste en el que el 77% de la población tiene conexión a Internet y además un 3% te dice que lo hace en movilidad. Es decir, ya no necesito estar en casa, sentado, no, es que yo voy leyendo el Twitter en el metro. Es que lo hago en la guagua, es que me conecto.
es que saqué algunas fotos mientras estaba en IRFEYAL y las subí. Es decir, estoy en movilidad, no me limito, me descargo el podcast y salgo a correr escuchando la clase. Bueno, esto nos plantea una reflexión, por lo menos, de cómo adaptar nuestro sistema y cómo utilizar las TIC. Y el perfil de nuestro alumnado, ya les avancé que no es el mismo. Empezamos con prioritario, aunque lo sigue siendo hoy, mayoritario de mujeres, pero esto ha cambiado. Los tramos de edad, si se fijan, ya no son los mismos. En España sufrimos hasta, y seguimos padeciendo una crisis de la construcción en la que los jóvenes abandonaron el sistema educativo para adquirir un potencial económico de manera muy rápida. Por ello, si se dan cuenta, entre 18 y 24 años tiene un nivel bastante importante, cosa que antes no era así. Están llegando. Y claro, ustedes estarán pensando, bueno, si te llega alguien de 18 o 20 años, te dirá, ¿la radio qué? O sea, no han visto ni lo que era un cassette. Eso ya te cambia el perfil completamente el alumnado. Además ha descendido y podríamos decir que hay un único grupo de 25 a 45 años. Cuando Radio ECA comenzó, el perfil era claramente superior a 55 y hablábamos de alfabetización. Ha cambiado. Si nosotros no nos adaptamos, si no leemos el contexto, no llegamos a los 100. ¿Y el origen de nuestro alumnado? Bueno, pues tenemos un 80%, es lógico, de origen español. Tenemos un 1% de Unión Europea, que a veces llegan, sobre todo emigrantes, y un 11% extracomunitario. Son pocos, también tenemos cursos para aprendizaje de español, sobre todo esa acción que tenemos en el continente africano, la que constituye ese 11%. Pero que por desgracia no nos llega sobre todo una alfabetización, sino cursos muy dirigidos como la manipulación de alimentos, higiene, a salvar la vida, porque yo me tengo que lavar las manos desde que atiendo al niño hasta que cojo el alimento. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Para nosotros el porcentaje, todos los quesitos que conforman esta tarta, son igual de importantes. La distribución por género ha disminuido, es cierto que sigue habiendo una mayor preponderancia de mujeres, pero bueno, ya hay un 35% de hombres. Esto sobre todo se nota en este sector que había abandonado a la construcción y que ahora está volviendo, porque se ha paralizado completamente. Y ahora vamos a ver qué es lo que persiguen, qué es lo que nos demandan. Si se dan cuenta, prácticamente hay un símil entre la formación básica, lo cual es lógico en función de los datos que hemos expuesto, y aula abierta, certificación. ¿Por qué? Porque yo estoy formando mi itinerario. Si yo lo que necesito es una mejora de la empleabilidad, de esas 400 acciones formativas, pues quizás, evidentemente, mi objetivo final puede ser la formación básica, pero necesito algo ya. Comentaban también los ponentes que es que el tiempo, la inmediatez, claro que deberemos potenciar nuestra visión, que es la formación a lo largo de toda la vida, pero hay personas que no pueden permitirse ese lujo. Necesito trabajar ya, necesito técnicas para mejorar la búsqueda de empleo, no sirve con llevar un currículum, tengo que saber qué es LinkedIn, necesito saber qué es una carta de presentación virtual, qué es un vídeo, y de ahí se conforman esas certificaciones que responden a necesidades inmediatas. Esta es la explicación de por qué abarcan prácticamente con un 50-50 la potencialidad de nuestro alumnado. Tenemos el porcentaje inferior, que son las 200 de 197 plazas que ofertamos en educación superior, que además avanzo que se da en videoconferencia, en Tenerife y en Gran Canaria, queremos seguir, pero es una metodología única de formación superior que se da en videoconferencia. Aprovechamos a los profesionales que están en una de las provincias y a los profesionales que tenemos en la otra. De esta manera podemos ofertar estos estudios superiores. Tenemos lo que nosotros denominamos AA, que es aula abierta, que es a demanda del alumnado, y por último la formación profesional para el empleo, que es esa que yo comentaba que es más inmediata. El alumnado que titula, evidentemente hay una correlación, y si la mayor demanda es la formación básica, hay una mayor titulación. Hablamos de cerca de 3.000 personas que obtienen el título como media en los últimos 5 años con nosotros. Eso es muy importante. La titulación de bachillerato ha sufrido un pequeño descenso, pero también se debe a la salida y potenciación de la formación profesional. Yo termino y me encamino directamente a lo que yo quiero desempeñar, más que querer asistir a la universidad. Sobre todo porque el sistema de formación profesional tiene unas prácticas no remuneradas, pero que el porcentaje en el que se sigue contando en la empresa con ese alumnado ha aumentado. Por tanto, eso ya mejora la empleabilidad y ellos dicen, bueno, estoy estudiando directamente más relacionado a lo que yo quiero, mecánica, estética, higiene bucodental, auxiliar de enfermería, y ya hago práctica con la posibilidad de que si cumplo con las expectativas me pueda quedar. O sea, la mejora de empleabilidad supone esto. Pero bueno, y hablamos de la ECA hoy. Yo he querido situarlos un poco porque como luego veremos dirán, ¿qué tiene esto que ver con las TIC? Y ellos incluso hablan de las TAC, de la tecnología del aprendizaje. ECA hoy es ECA Online. Nosotros somos unos defensores del castellano. A mí me encanta en nuestro idioma. Y ¿por qué ponen online?
porque actualmente manejamos dos plataformas, que es la Moodle 3.1 y la Moodle 1.9. Los dejo ahí con el porqué para explicárselo después. Y a día de hoy tienes que estar en redes, y las redes necesitan de un hashtag, y las hashtags necesitan de una potenciación de un público objetivo al que te diriges. Y ya que contamos con un marketing educativo, necesitamos una mayor potenciación, y de ahí la explicación del ECA online. Diferenciarnos del ECA en línea, que aún mantenemos, pero que esperamos ir desplazando hasta ECA online, y la potenciación en el mensaje que tiene. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué es ECA online? Ahonda un poco, no nos dejes con esta duda tan grande. Pues es nuestra plataforma que debe dar soporte tecnológico a nuestra realidad. No es solo Moodle, no es solo un sitio en el que entro, me descargo las clases de audio, hago la wiki, el trabajo de evaluación y contacto con mi docente. Tiene que ser mucho más. Y eso nos lleva a un reto, porque Moodle es un sistema, es un open source, está abierto, pero no estaba preparado. La idea no fue esta, la idea fue que fuera un aula virtual. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a mantener ese trípode que sostiene este sistema. El perfil del alumnado ha cambiado. Lo que nosotros necesitamos a día de hoy es que ECA Online sea un servicio educativo integral. No puede ser solo una sala, es decir, desplazar a lo virtual lo que ya tienes en el físico. Necesitamos que el alumnado se descargue su diploma con un código QPR que tenga la misma validez que la firma y sello de Radio ECA. Necesitamos, por ejemplo, trabajar en la nube. Necesitamos una alfabetización digital. Porque, ojo, estamos hablando de las TIC, pero ¿y el alumnado está preparado para estas TIC? Hay que hacer un trabajo de alfabetización. La secretaría debe ser virtual. El almacenamiento de papel, con lo que ello conlleva, contaminación y espacio que ocupa, con títulos, que por ley obligatoriamente es de 2 años, pero la titulación oficial llega incluso a 10, con lo que ello conlleva, personal, mantenimiento, etcétera, debe desaparecer. Una nube, un servidor externo que te permita hacerlo. Y por último, mejorar la conexión, porque es cierto que no llega igual a todos y a todas. Por tanto, la ECA del futuro, la ECA de la que seguiremos ahondando en la siguiente ponencia, se encamina hacia un servicio educativo integral. Yo no quería finalizar esta primera ponencia sin hacer un pequeño guiño, y si se dan cuenta no se percibe del todo aquí, pero lo he hecho sobre una pizarra. William Ashley es un docente norteamericano socioeducativo, además más bien en el campo económico, que estableció que la educación no es la respuesta a la pregunta, pero la educación es el medio para encontrar todas las respuestas. Nosotros no aspiramos a ser la respuesta, a ser la panacea. Queremos ser un medio que permita al alumnado adquirir una autonomía para encontrar sus respuestas a sus preguntas. No queremos partir de la base de conocer no solo qué necesitan, sino decirles cómo lo van a conseguir. De esta manera, les agradezco la atención prestada y me quedo a disposición de cualquier pregunta. Hola, gracias a UNAI. Las chicas de protocolo van a pasar unos papelitos en los que ustedes pueden realizar cualquier consulta. El moderador, el ingeniero Alfonso Espinosa, recogerá, hará un resumen y el expositor estará a su disposición para consultar y dar respuesta a cada una de sus preguntas. Así vamos a ir manejándonos en todas las exposiciones. Si alguien tiene, levanta la mano para irle a retirar la pregunta, por favor.
Podemos ya entonces comenzar con algunas preguntas, ¿no? Una primera dice, ¿existe un trabajo autónomo y válido para el estudiante? ¿Y validado para el estudiante? Sí, partimos de la base de que ya la propia escucha de clases y la complementación de esquemas es un trabajo individualizado, pero luego cada uno de los esquemas está compuesto y al final de cada 5 esquemas hay una hoja de evaluación, que es realmente una hoja de autoevaluación, que además también tiene evaluación en la plataforma, como veremos luego, no me quiero pisar mucho la segunda ponencia, pero sí, yo diría que prácticamente el mayor porcentaje de responsabilidad cae sobre el estudiante, o sea, el trabajo autónomo que realizan es mayoritariamente suyo. Ya. Otra pregunta dice, ¿en qué año ustedes comenzaron a implementar Moodle? ¿Y es todavía el material didáctico impreso? Eso lo veremos después de la publicidad. Hay una diapositiva preciosa, para que no me la chafen, en la que van a ver la evolución. Sí, con el cambio de milenio entramos en Moodle, les anticipo, en gestión virtual. El material a día de hoy hay gente que sencillamente no por analfabetización digital, sino que lo sigue queriendo impreso, y lo que sí hemos hecho es adaptar. Hay material únicamente impreso, material únicamente virtual. Estamos empezando a trabajar los compañeros de diseño y desarrollo con una revistilla en la que incluso solo se contienen los esquemas y la hoja de evaluación la haces en la plataforma y la envías por la plataforma. Se está adaptando, pero sí, de momento hay ambos. Una pregunta dice, por favor explicar en qué consiste el profesor polivalente. Esa es pregunta de examen. Consiste en todo. Nos dimos cuenta, porque a la vez que vas avanzando en las TIC te tienes que hacer una pregunta intrínseca. ¿Estoy preparado para ellas? ¿Mis docentes están preparados para evaluarla, para realizarla? Bueno, pues tratamos de realizar los perfiles profesionales que definen la casa, porque no todos los docentes que constituyen Radio ECA imparten docencia. Hay quien elabora el material, hay quien graba la clase, hay quien conforma parte de la radio. Entonces, toda esa polivalencia, por si lo consigo ejemplificar con un ejemplo, yo llevo 4 años en la casa, he estado a través de proyectos de acción social, trabajando con menores en riesgo de exclusión social, he pasado a impartir docencia de alfabetización digital, he coordinado un proyecto, he tenido que participar la suerte del sistema de diversidad funcional, ahora conformo parte de ECA Online, o eres polivalente, es decir, en Radio ECA no conocemos la zona de confort, eso no está, estás en continuo cambio y tienes que realizar muchísimas tareas, porque además ese título mínimo, que es la educación secundaria obligatoria, está compuesto por 58 esquemas, 58 módulos, que abarcan desde lengua, ciencias, etc. Entonces la polivalencia de preparar y no ser especialista, como encontraríamos en un instituto. Debo abarcar todo. Bueno, para eso hacíamos referencia con la polivalencia. Hay unas 2 preguntas que se refieren a cómo enfrentan el problema de la alta deserción de los adultos en las ofertas educativas. La deserción, ¿cómo enfrentan la deserción? Pues con mucho amor y con mucha vocación. ¿Es frustrante? Sí. ¿Está decayendo? Sí. Notamos una necesidad inmediata de ¿pero y cuánto voy a tardar en sacármelo? Pero ¿y el título cuándo me lo van a dar? Y yo no puedo estudiar segundo y tercero, yo es que ahora tengo mucho tiempo libre y yo soy capaz de estudiarlo todo. Y te rompen la metodología y la propia pedagogía. Es muy duro, hay que seguir buscando. También te encuentras con algunos alumnos que la barrera es la financiación, de ahí la alianza y un proyecto socioeducativo. Tenemos que seguir trabajando. Es cierto, yo no tengo esa suerte, pero los compañeros y compañeras que comenzaron recuerdan cola para poder alfabetizar, porque aquello era muy necesario a día de hoy. Hay una deserción importante, pero creemos que la vía es la sincronía, el que ellos estudien cuándo y dónde lo necesiten. Sería el principal pilar que estamos fomentando. Dice, ¿qué hacen ustedes cuando no tienen a alguien ni siquiera la señal de telefonía celular? Esa es muy buena. Y no solo eso, la mayoría de personas también que recibimos, como yo he dicho, hay una brecha digital. Es decir, es cierto que la mayoría tiene un dispositivo móvil, tiene un smartphone, pero ni siquiera es consciente de que en algún momento necesitó una cuenta de correo para ese smartphone. Cuando le decimos, no se preocupe, la información le llegará a través del correo. Y ellos se asustan. ¿Y qué correo? Si yo no te lo he dado, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conoces?
Bueno, pues lo tienes en el móvil, te va a llegar la información de la plataforma. Le decimos incluso la opción de elegir, ¿quieres que te lleguen todas las notificaciones cada vez que alguien aporta o solo quieres las tuyas? Y se nos agobian. ¿Qué hacemos cuando no tiene el dispositivo? Esta variación que tenemos. La tutoría no es obligatoria. Usted puede asistir al centro y llevarse no solo los materiales del siguiente examen, que podrían estar compuestos por 3 esquemas, sino llevarse todos los materiales. Tenemos que irnos adaptando porque la realidad es distinta en función de la población. Esta un poco más concreta dice, ¿existen limitaciones en la enseñanza-aprendizaje de la disciplina de matemáticas y en la consecución de sus objetivos? Por ejemplo, el desarrollo lógico, ¿cómo lo enfrentan? El lenguaje matemático, por la propia abstracción, podríamos coincidir que es de los más complicados a la hora de realizar, pero es que una propia aplicación como la que yo les mostré y profundizaremos, como es el Big Blue Button, te permite dar la tutoría en línea. Hay muchísimas actividades interactivas, hablamos del JClick, del Hot Potato, que pueden ayudar. ¿Llegamos a eliminar la necesidad de la figura del docente? Yo creo que no. Se puede complicar en algunos aspectos y se puede facilitar en otros. Pero yo realmente no creo que haya una disciplina que se vea más o menos favorecida, y la realización de un comentario de texto o de un comentario filosófico, con lo que ello supone, yo creo que sí, que la dificultad está ahí, pero que tenemos que seguir para solventarlo. Aquí resumo varias preguntas, ¿no? Pero en resumen es, ¿cómo miden ustedes el impacto de la formación que ustedes ofrecen en los diferentes estudiantes? ¿Y cómo hacen el seguimiento? Bien. El impacto individual lo realiza cada uno de los docentes. Yo hubiera necesitado otra tercera ponencia para situarles en todo el sistema. Vamos a resumirlo. Por ejemplo, nos situamos en una isla, en Canarias. Hay 4 zonas. Cada una de las zonas tiene un coordinador o coordinadora, y dentro de esas zonas puede haber hasta 10 centros de orientación o más. Por tanto, podemos llegar fácilmente, si hay 10 docentes, a 150 centros. El primer medidor o evaluación del impacto lo hace el docente o la docente que está en ese centro. Hay un seguimiento que nuestro propio sistema interno me permite elaborar una serie de hipótesis. Por ejemplo, asistencia a los exámenes, número de intentos para el aprobado del mismo, adquisición del material. Tú puedes prever que cuando una persona de repente durante 2 meses no adquiere ningún esquema, peligro, a lo mejor está abandonando. Puede dar una señal al docente o la docente, ya lo tiene o él en el sistema, para ver qué ha pasado con el alumnado. Luego el aprobado. Luego hacemos evaluaciones. La plataforma también te permite lanzar encuestas de valoración, medir el aprendizaje del mismo. Formamos parte también del Google for Education y tienes la Google Forms, que son muy inmediatas y que te permite incluso disgregar o diseccionar prácticamente la zona en la que se realizó, a partir del ID, cuál es la franja de edad o no de respuesta. La verdad que a día de hoy las TIC facilitan mucho la medición de impacto o los Big Data, desmenuzarlo. Yo diría que es lo que menos preocupa, es muy sencillo hacerlo. ¿Cómo funcionan las evaluaciones a los estudiantes? ¿Son en línea o presenciales? Las acciones formativas tienen 2 tipos de evaluación, a través de un trabajo o a través de un examen. El examen siempre será presencial. Desde el equipo de investigación estamos, valga la redundancia, investigando cómo hacerlo. Existe esa posibilidad desde casa. Pero es verdad que a día de hoy sería muy costoso para el perfil de alumnado que tenemos. Hay un instituto ya, de hecho, que lo lleva a cabo, pero necesitas una visión parcial de dónde se encuentra el alumnado. Tiene que ser una pantalla, una pared blanca, lo que hay detrás, un reflectante de espejo para ver que no tiene apuntes, la conexión que no tiene. De momento la evaluación es completamente presencial en aquellos exámenes que es la educación formal. En la no formal predomina el trabajo de evaluación. Dice, ¿los recursos y materiales educativos son de libre acceso, son gratuitos? ¿Cuánto pagan en caso de no ser gratuitos? Bien, varía. La escucha de clases está subida a nuestra web, hay un banco de clases, con lo cual además les invitaría, por si tienen curiosidad, en investigar ese contraste de voces, la duración de las mismas, cojan distintos niveles. Es decir, las clases están, el esquema no. Si hablamos de la educación secundaria obligatoria, la titulación mínima, cada módulo, si yo lo quiero presencial, o sea, lo quiero físico, son 15 euros. En la plataforma, si yo toda la matrícula la hago a través de la plataforma, esto desciende hasta 8 o 10 euros en función del mismo, del curso. El curso entendamos que un módulo, por ejemplo, la asignatura de matemáticas, en primero de la ESO, en el primer nivel, está compuesta por 4 módulos, cada uno de los cuales tendría este coste. Desde la plataforma se disminuye
Y en lo que yo le decía que estamos avanzando sobre la revistilla son 5 euros. Y las becas se solicitan y mucho, tanto a la institución, digo, llegamos el año pasado a un 38%, y participamos en muchas actividades. Participamos con acciones de responsabilidad social corporativa, en la que el dinero que cada una de las compañías ingresa va al alumnado. El alumnado recibe una carta en la que se le informa de qué institución es quien ha becado y ha hecho posible su estudio, porque ellos también necesitan un CRM, una respuesta, no porque lo hayan hecho de manera interesada, pero creemos que el alumnado necesita saber quién está preocupándose por su formación. ¿Cómo hacen ustedes para motivar a un adulto mayor de 45 años o más para que inicie sus estudios con métodos virtuales? Se están anticipando. Entonces, queda para la siguiente. No, anticipo. Verán, nosotros antes de implantar el sistema hicimos una experiencia piloto. Una experiencia piloto en la que quisimos una población, una muestra, en la que tendríamos mayores de 45 años, analfabetos digitales, denominados inmigrantes digitales y nativos digitales, lo cual ya era un error, porque nativos digitales no lo soy ni yo. Me refiero a que el nativo tiene que estar, ¿no? Son los visitantes digitales. Y hicimos la misma muestra de población de 18 a 25 años. La inquietud, la motivación que ya presenta el adulto es realmente el motor que permite que llegue. Es decir, costaba mucho más un alumnado que te maneja Snapchat que entrar a la plataforma, que se descargara, que lo hiciera en tiempo y en forma, que una persona y curioseaba, investigaba, te preguntaba. Por ahí la motivación a través de esa muestra de población no fue significativa, el problema que tenía. Evidentemente siempre los hay, pero no me apoyaba, pues mi nieto me echa una mano, pues mi sobrina viene a casa y lo hago, pues yo lo estoy haciendo. Hemos hecho también un previo. Hay una serie de vídeos tutoriales en la plataforma para cuando la persona tenga dudas. O sea, veremos luego cómo hemos roto esa brecha digital entre el alumnado. El sistema actual ha permitido que se presenten barreras entre los actores de la educación. ¿Qué estrategias se pueden adoptar para que se dinamice la relación entre la escuela y la familia y la sociedad en general? Nosotros seguimos realizando, aunque la hayamos adaptado, llamamos al alumnado a venir a la radio como un medio propio y que venga con los familiares a conocerla, a hacer visitas a nuestra sede. Seguimos haciendo actividades extraescolares. Cada uno de los docentes, en cada una de sus áreas, su área de gestión y acción, potenciar la visita a un museo, es decir, que la tutoría no sea solo asistir al centro de orientación, sino enriquecer. Cuando hacemos estas actividades, no limitamos solo al alumnado de Radio ECA. Siempre que haya una previa notificación, asisten para poder conformar a la familia. Es cierto que la concepción de familia es distinta, porque cuando tienes menores, incluyes a los padres que de alguna manera ya quieren preocuparse por sus hijos. En este caso hablamos de cuando tienes a padres, ¿cómo incluyes a sus hijos? Para que le echen una mano, por ejemplo. ¿Por qué no le conectan el ordenador y le ayudan con ese mensaje en el foro? Pues bueno, la motivación ya viene y la propia familia, realmente el núcleo familiar, suelen apoyarse unos a otros. También es cierto que el nivel de familias multiproblemáticas o desestructuradas ha aumentado, con lo cual nos encontramos con mucho alumnado que él es el propio núcleo de su unidad familiar. ¿Nos podría indicar cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para la enseñanza a personas con incapacidades específicas? Solo te avanzo que hemos adaptado el sistema para personas con diversidad funcional motórica, visual y auditiva. Después del refrigerio te explico cómo lo hicimos con cada uno de ellos. Yo creo que esas son las preguntas fundamentales que se han presentado, ¿no? Le agradecemos mucho a UNAI por su explicación. Y pasamos a... Muchísimas gracias. Gracias a UNAI, gracias a Alfonso. Un fuerte aplauso para nuestro expositor. En este momento les vamos a invitar a ustedes a que pasen al refrigerio. Nos estaremos viendo a las 12:15 para la segunda conferencia. Recordarles que todas estas conferencias y estas ponencias se realizará una memoria y se les hará llegar a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos a los que fueron registrados. Muchísimas gracias y nos vemos a las 12:15.